Le doy la bienvenida a Kino, de nuevo las gracias por acompañarnos y te doy pues como la palabra Kino, el panel es completamente tuyo, yo voy a estar aquí acompañándote para lo que necesites, pendiente del chat por si hay alguna pregunta y constantemente pues como atento al diálogo. Te doy la palabra para que te presentes ante los estudiantes y comiences pues como con la conversación. Dale a Kino y muchas gracias. Parce, hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha perfectamente. ¿Me oye? Claro, José. ¡Me sienten! Se te escucha muy claro, José, perfectamente. Me escucharon por aquí un momentico y luego ya lo suelto. Parce, no, muchas gracias a ustedes, a la cátedra universitaria, por abrirme el espacio, por permitirme estar acá. Como dice John, yo he estado aquí varias veces y siempre, cada semestre es como, pasan tantas cosas en este país que cada semestre hay como una nueva reflexión. Y la reflexión de este semestre pasa fundamentalmente por el estallido social, por lo que está pasando en Colombia, por el levantamiento popular. Así que voy a tratar de conversar sobre eso y todo transversalizado por algo que se denomina la crisis del régimen o la crisis de legitimidad o la crisis orgánica, como se le suele también denominar por parte de algunos autores. Quisiera como invitarlos e invitarlas como a realizar una conversación, una charla, así que cuando tengan preguntas en el chat los pueden hacer o pueden hacer las preguntas activando su micrófono y haciéndolas tranquilamente para que no sea solo como yo hablando, sino que podamos intentar un ejercicio como si nos estuviéramos tomando un cafecito a la afuera de la universidad o en el bloque, o en mi caso, en el bloque 14 de la Universidad de Antioquia, o en el caso de la Nacional, afuera de la biblioteca de pronto, donde a veces nos tomamos cafecitos, donde se dan manifestaciones. Eso, para que sea una charla y no solo sea como una intervención mía. Les cuento, mi nombre es José Luis Marín Mora, yo soy abogado de la Universidad de Antioquia, candidato a magíster en Derecho y Sociedad de la misma universidad y hace más o menos 15 años participante del movimiento social y comunitario en la ciudad de Medellín mediante acciones artísticas y culturales. Soy profe de teatro y, digamos, un convencido de la necesidad de lo que se llama como la victoria cultural para transformar la realidad, porque si no hay una transformación de ideas en la sociedad, no hay una transformación de nada en la sociedad, por una cosa que vamos a hablar ahorita, que tiene que ver con la crisis del régimen y que tiene que ver con el análisis del contexto, y es el concepto de consenso. El consenso es absolutamente necesario para el mantenimiento de cualquier régimen o cualquier sistema político. Romper el consenso o lograr que se rompa el consenso, uno diría el consenso por parte de los dominados frente a los dominadores, es un requisito fundamental, sine qua non, para una transformación. No hay transformación posible si la sociedad no cree que es posible la transformación. Porque el consenso o la dominación no solo tiene un aparato militar. A veces creemos que la dominación se presenta mayoritariamente por el ejercicio armado, por la dominación, por las armas, por el SMAT, por la policía, por el ejército o por elementos económicos. Cuando a vos te precarizan el trabajo, cuando vos no tenés un trabajo digno, cuando te toca todo el tiempo estar pensando en qué vas a comer, en pagar el arriendo, en pagar servicios, en cómo vas a ir a la universidad, no tenés tiempo para pensar en la forma en que estás viviendo. Eso son formas de dominación, pero la dominación central está en el consenso, en que creamos que el sistema es justo. Cuando la sociedad deja de creer que un sistema de cosas es justo y empieza a tratarlo como injusto, ese es el primer paso hacia la transformación. Y yo soy plenamente convencido de eso. Entonces, como les decía, invitados e invitadas a hacer las preguntas, a hacer las consideraciones que tengan, para que hagamos esto lo más ameno posible. ¿Cuánto tiempo, John,
tengo para la intervención. Sí, José, tenemos alrededor de 1 hora y 20, hora y media para conversar, pues Perfecto. así seguido, y al final también podremos como abrir una rondita de preguntas aparte, si así lo dispones, y Sí, también sí. pues como, listo, Y entonces sí, siéntanse como... Epa, gracias. no, Y dale, dale. siéntanse, como les digo, en la plena libertad de interrumpirme. Yo no me enojo si me interrumpen, a mí no se me afecta el ego si alguien mete la cucharada sin levantar la mano. No, conversemos, como si estuviéramos tomando tinto en una cafetería para que el ejercicio de la palabra fluya mucho más. Eh, Paro nacional. Quisiera hablar, para hacer un análisis de contexto, quisiera, como les digo, empezar hablando sobre el paro nacional. El paro nacional es el levantamiento popular más importante en las últimas décadas en este país. El paro nacional, esto que vivimos y que estamos viviendo, da cuenta de una sociedad que se cansó del funcionamiento actual de las cosas. En este paro nacional hay varios elementos que confluyen. Hay un elemento de desgaste del gobierno, digamos, el uribismo lleva gobernando o determinando la política en las últimas 2 décadas en este país, desde el año 2002, cuando subió al poder Álvaro Uribe Vélez después de Andrés Pastrana. Entonces, tal vez muchos de ustedes que tienen menos años que yo, eh, no habrán vivido un solo día de su vida que no esté determinado políticamente en este país por el uribismo. Todas las personas que nacieron después del año 2002 o incluso que nacieron al final de los 90 y que cuando llegó Álvaro Uribe al gobierno, su primer gobierno en el año 2002, no tenían como conciencia política, diríamos así, o sea, que no vivieron en un país con Pastrana, con Samper, que tampoco es que eran unas personas delicias, tampoco es que eran unos demócratas. Pero tal vez ustedes no han vivido ni un solo día de su vida fuera de la égida política de Álvaro Uribe Vélez. Que Álvaro Uribe Vélez llega al poder en el año 2002 bajo la promesa de derrotar militarmente a la insurgencia, sobre todo a las FARC, que venían en un ascenso militar muy grande, y con posterioridad al fracaso de las negociaciones del Caguán, que duraron más o menos 3 años. Llega al poder en el año 2002, inaugura Medellín con la Operación Orión. La Operación Orión se da a los 2 meses de llegado Álvaro Uribe Vélez al gobierno, con la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, actual vicepresidenta, y con el general Montoya. Y hay múltiples declaraciones de paramilitares y de policías que dan cuenta de que la Operación Orión fue desarrollada con miembros de la policía, del ejército, guiados por miembros del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes previamente habían derrotado al bloque Metro de las autodefensas también, y que en ese momento estaban en disputas con el bloque Metro. El bloque Cacique Nutibara, comandado por Don Berna, por Diego Murillo, tiene un nombre por ahí que no recuerdo el segundo, alias Don Berna, fue el que permitió el copamiento paramilitar de la ciudad de Medellín, que inició con la Operación Mariscal y que se consolidó con la Operación Orión, que como les digo, se da a los 2 meses de llegada de Álvaro Uribe al poder. Álvaro Uribe llega al poder, también la primera reforma laboral de Álvaro Uribe, la ley 789 del 2002, perdón, es una ley muy importante, porque logra o consigue una cosa: Colombia es el único país del mundo donde anochece a las 10 de la noche. ¿A qué me refiero con eso? Es un chiste, pero ¿a qué me refiero? En todos los países del mundo usted le pagan derechos, horas nocturnas a nivel laboral después de las 6. Bueno, en los países del trópico cuando las 6 anochece. En Colombia después de las 10 de la noche. A partir de esa norma y otras posteriores impulsadas por Álvaro Uribe, a la gente no le pagan, digamos, los dominicales, las horas extras. Hay contratos laborales basura en este momento. Si ustedes conocen a una sola persona que tenga un contrato laboral indefinido, a término indefinido,
lo pueden abrazar, darle las gracias a la existencia por permitirle tener eso, porque en este momento lo que priman son los contratos basura, los contratos a término definido, los contratos a 3 meses, los contratos por prestación de servicios, o lo que ahorita se denomina como el emprenderismo, contratarse a sí mismo, que es una falacia, que es usted pagar por su bicicleta, colocarse una maleta atrás como caballero del zodiaco e irse a pedalear, sin contrato laboral, sin garantía, sin pensión. Si lo levanta un carro, nadie le va a responder. No pasa absolutamente nada. En Colombia hoy esa es la realidad de los trabajadores. Y hay una frase que decía alguien que decía: no entiendo cómo nos dejamos quitar los derechos laborales que a nuestros padres y abuelos les costó sangre conquistar. La historia no siempre es ascendente, no siempre vamos hacia arriba en la ganancia de derechos, y los derechos siempre están en disputa. Con la llegada de Álvaro Uribe al poder en 2002, los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos de las juventudes caen y siguen cayendo ahorita con el proyecto de ley 099 del 2021, donde se crea el contrato de aprendizaje extendido, que los debería preocupar mucho a ustedes, porque plantea que técnicos, tecnólogos profesionales o bachilleres menores de 30 años después de graduarse podrán ser contratados hasta por 2 años, hasta por 24 meses, con un contrato de aprendizaje extendido, donde les podrán pagar desde el salario mínimo. Ni siquiera es salario, sino aportes. Son aportes, no salario, y no tienen garantías laborales, no tienen garantías pensionales, no tienen garantía de nada, supuestamente para combatir el desempleo, cuando está demostrado estadísticamente que si usted le quita derechos a los trabajadores, no combate el desempleo, aumenta las ganancias de los empleadores, no combate el desempleo. Entonces, como les decía, muchos de ustedes, tal vez la mayoría, no han vivido ni un solo día de su vida sin estar gobernados por el uribismo. Tal vez el segundo gobierno de Santos, que comillas traiciona a Álvaro Uribe en el tema de la paz, pero en el resto de temas no tienen diferencia. El segundo gobierno de Santos no tiene ninguna diferencia frente a Álvaro Uribe, en todos los temas económicos, sociales, distintos al tema de la paz. Y es una cosa a valorar, no estoy diciendo que es una cosa poquita, porque la paz y el proceso de paz en Colombia con FARC, que ahorita está tambaleando más de lo que cualquier analista hubiera predecido, también marca un antes y un después de la sociedad colombiana. La crisis de régimen en Colombia, que tiene como último momento este paro nacional, tiene que ver con eso, con que hay un sector de la juventud, muchos jóvenes en las calles, que están mamados de vivir gobernados bajo la lógica del uribismo, y que además no se sienten representados por los partidos o por los movimientos sociales, por los partidos políticos o los movimientos sociales, porque tampoco han sabido dar respuesta a los partidos de izquierda, a los movimientos sociales, a las demandas de la sociedad, a las demandas de los nuevos sujetos políticos, a las demandas de los procesos ambientales, de los procesos feministas, de los procesos juveniles. No han logrado dar respuesta a estas demandas, y entonces los jóvenes salen a la calle sin sentirse representados por nadie, a destruir el mundo, a querer transformar el mundo, cueste lo que cueste. Y eso es lo que pasó en Colombia durante 3 meses y lo que aún tiene manifestaciones, en el marco de la movilización social que sube y baja. La movilización social sube y baja. No hay ninguna sociedad moderna que mantenga un año de movilización constante, eso no existe. En el alzamiento chileno, el despertar chileno, fueron 1 año y medio de movilizaciones, pero no era todos los días, era una movilización a la semana, tal vez 2, y el resto de tiempo organización barrial, organización popular, ollas comunitarias, construcción popular, educación, pedagogía, para una movilización grande cada semana, cada 15 días, 2 a la semana, 2 cada 15 días, para mantener viva la llama de la transformación, culminando ahorita en el proceso constituyente, que tiene también sus propias dinámicas. Esta crisis de régimen en Colombia tiene que ver con que el uribismo le ha precarizado absolutamente a los trabajadores. En este momento en Colombia, las estadísticas dicen que solo 3 de cada 10 personas logran cumplir los requisitos para pensionarse, y cada vez se precariza más la pensión, y por tanto podríamos estar casi seguros de que ninguno de las personas que estamos acá en esta sala
de reunión en esta clase nos vamos a pensionar, empezando por quien les habla, porque cada vez aumentan más la edad de pensión y cada vez hay menos garantías laborales para los jóvenes trabajadores, que son finalmente los trabajadores de hoy están pagando las pensiones de los pensionados de hoy. No es que el ahorro pensional que yo hago, ustedes hacen cada mes, no es que ese ahorro se guarde en una caja y lo saquemos después cuando nos vamos a pensionar. Con ese ahorro se están pagando las pensiones de quienes hoy están pensionados o deberían estar pensionados. Y entonces hay una crisis de eso, hay una crisis laboral, hay una crisis pensional, hay una crisis social. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. En Colombia, el Estado de Derecho, que es el gobierno de las leyes, está absolutamente por el suelo, está absolutamente demacrado. Vimos ayer antier este caso horripilante en Tibú, norte de Santander, donde capturan, pues unos comerciantes capturan presuntamente a dos niños que presuntamente estarían robando, a un niño de 13 años, creo, y uno de 17. Primero, los graban, los humillan, un escarnio público que, digamos, va en contra de los derechos, del derecho a la dignidad, del derecho a la presunción de inocencia, va en contra de un montón de derechos que son ganancias históricas de los pueblos, en contra del poder arbitrario del Estado, va en contra de sus derechos. Los comerciantes que los capturan y que los exponen públicamente vulneran sus derechos. Y luego llega un hombre presuntamente armado, un presunto paramilitar, se los lleva, se los quita a los comerciantes que dicen que estaban esperando la llegada de la fuerza pública, de la policía, y por qué en un pueblo primero llegan los paramilitares, que es la policía, para hacer una captura, y luego esos dos niños aparecen asesinados. Hay una crisis de legitimidad de la justicia en este país. En este país, más del 90% de los casos quedan en la impunidad. Y en casos específicos como violencias de género, por ejemplo, basadas en género, más del 99% de casos quedan en la impunidad. Entonces la gente no cree en la administración de justicia y prefiere tomarse la justicia, comillas, por su propia mano. Eso es una cosa que va en contravía de los derechos. Una cosa que se supone que es la institucionalidad del Estado la que tiene la capacidad para administrar la justicia de un país. Eso en Colombia no pasa por la impunidad. Y la impunidad no se combate aumentando las penas de 30 a 40 años, la impunidad se combate aumentando la capacidad del sistema judicial para apresar a los presuntos delincuentes y para juzgarlos, no aumentando las penas. Porque si hay impunidad del 99%, a la gente no le importa que aumenten las penas, porque igual hay un porcentaje grande de posibilidad de que no los capturen y de que no los juzguen. Y en los delitos de corrupción, en los delitos económicos, en los llamados delitos de cuello blanco, la impunidad es mucho más alta, porque en Colombia el sistema judicial es profundamente clasista, el sistema judicial es profundamente racista, el sistema judicial es profundamente sexista. Entonces a los sujetos como subordinados, a los pobres, a los sujetos marginados, los persigue mejor, los persigue más. No en vano, una persona como ir asilo político en Estados Unidos, después de servir a una red criminal que defraudó el agro en Colombia. Eso pasa en este país. Entonces hay una crisis del sistema judicial, sumado, como les digo, a una crisis laboral, a una crisis pensional, y hay una crisis muy importante que a veces pasa desapercibida en los análisis, y es una crisis del ambiente, una crisis de la naturaleza, una crisis del medio ambiente. Hace poco salió un informe que mostraba los países que están en crisis por agua en el mundo. El país que más tiene crisis por agua dulce, por agua potable en Latinoamérica es Chile, que está en saldos rojos en algunas ciudades. En Estados Unidos hay grandes problemas, en Europa Central hay muchos problemas. Colombia está entre el 0 y el 20%, o sea, Colombia está en los mejores índices de disponibilidad de agua potable. Una vez estábamos en una conferencia con Renan Vega Cantor, que decía, era previsible que a los países del Medio Oriente los iban a invadir en tanto tenían petróleo. Y decía él, es previsible que a Colombia lo van a invadir en tanto tiene agua, porque las guerras del futuro son guerras por agua. Pero aquí parece que eso no se tuviera en cuenta por parte de las élites que gobiernan. Entonces,
En un país, uno de los países más megadiversos del mundo, la estrategia económica del gobierno no es la alimentación, no es la tecnificación del agro, no es nada de eso, es la megaminería. Es sacarle rápido recursos a la tierra, a la naturaleza, aunque toque destruir páramos, aunque el páramo de Santurbán, que provee de agua a Bucaramanga y a todo Santander, se vea perjudicado, aunque el páramo de Belmira se vea perjudicado, aunque las poblaciones no tengan garantías de derechos. Eso es una estrategia económica del gobierno, de los gobiernos que hemos tenido en este país, sobre todo después del Código Minero que también promovió el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que le permitió a las multinacionales entradas con grandes garantías para este país, en este país. Entonces hay una crisis ambiental donde cada vez, sobre todo los sujetos, las personas, las mujeres y los hombres más jóvenes, están haciéndose conscientes de esa crisis en el entendido de que no van a tener un planeta en el cual vivir, no van a tener un planeta en el cual tener a sus hijos, si es que quieren tener hijos, no van a tener un planeta en el cual subsistir. La crisis ambiental es la crisis mundial en este momento y Colombia juega un papel fundamental en esa crisis, en tanto somos uno de los países más megadiversos del mundo, tenemos todos los pisos térmicos y tenemos la mayoría, tenemos más del 50% de páramos en el mundo y tenemos gran cantidad de agua dulce, de agua potable, de agua para tomar. Pero no asumimos ese papel. No lo asumimos porque las élites, en un afán económico rápido, de no pensar el país a futuro, sino rápido, como si los 4 años que tiene cada uno en la presidencia fueron lo único que existe, no se preocupan por la conservación del ambiente y lo que hacen es sacar, y eso genera, aún teniendo Colombia posiciones favorables en el mundo, eso genera que nos enfrentemos a una crisis ambiental. ¿Se pierde la señal? Durante un momentico se te entrecortó, pero en ese momento está perfecto. Ah, qué pena, qué pena. Pero pues no, igual no se perdió pues como la idea de lo que venías planteando. Listo, gracias. El internet tal. Entonces, hablando de esos momentos de crisis, la crisis del sistema del régimen colombiano tiene que ver también con la crisis frente al proceso de paz. Cuando usted habla con una persona extranjera, sobre todo con un europeo, cuando en esos días que cumplimos 5 años de la plebitusa, como, güey, ¿ustedes por qué votaron en contra de la paz? O sea, y el mundo se sorprendió, es como llevamos más de 50 años echándonos plomo, marica, dándonos balas, somos el rezago de la Guerra Fría, somos el rezago de esa idea de los dos mundos, del mundo capitalista y el mundo comunista. Intentamos solucionar ese conflicto por la vía del diálogo y la sociedad vota que no, y decimos que no. Y además votan que no las grandes ciudades. Medellín tiene mucho que ver en eso. Medellín tiene mucho que ver en eso. En Medellín se perdió el plebiscito. En Antioquia se perdió el plebiscito. Porque en las grandes ciudades, Bogotá, Cali, el sí ganó sobre el no. En Antioquia, el no ganó sobre el sí por un amplio margen. Y luego vemos al primo de Álvaro Uribe diciendo que había que sacar a la gente a votar en berracada, me acuerdo, berraca, creo que era el término que utilizó, con mentiras como que iban a cancelar las elecciones y le iban a entregar la presidencia a Timochenko en un gobierno transicional. Con mentiras como que si usted votaba a favor de la paz, sus hijos iban a volver homosexuales, con las cartillas de género. Con mentiras como que le iban a quitar las pensiones a los adultos mayores para entregarle esa plata a los guerrilleros que dejaban las armas. O sea, ellos quitando los derechos de los trabajadores a los pensionados, pero dijeron no, que lo que iban a hacer eso, el acuerdo de paz le iba a quitar eso. Nada de eso está en el acuerdo, nada de eso está en el acuerdo, pero recordemos a Fernando Londoño Hoyos, el presidente honorífico del Centro Democrático, diciendo que había que hacer trizas ese maldito papel del acuerdo de paz. Después de la firma del acuerdo de paz van más de 250 firmantes de la paz asesinados. Después de la firma del acuerdo de paz van más de 700 líderes sociales asesinados. Colombia es el país más peligroso del mundo para el ejercicio de la prensa, del periodismo, donde más se amenaza, se desplaza y se asesina periodistas, sobre todo periodistas independientes. Colombia es el país más peligroso del mundo para el ejercicio del cuidado del medio ambiente, para los líderes ambientales. Colombia es el país más peligroso del mundo para quienes defienden los ríos, las montañas, los loritos. Colombia es el país más peligroso del mundo para quienes defienden la restitución de tierras. Colombia es el país más peligroso del mundo para ustedes.
y para mí es el país más peligroso del mundo. Y eso es una crisis también, porque no solo el sistema de partidos políticos como está diseñado ahorita no representa para los jóvenes, para los ciudadanos, para las mujeres y para los hombres una alternatividad real, sino que cuando se levantan socialmente los matan. O sea, en el último año hay 2 países en el mundo, Colombia está de segundo lugar, en peligro, en el nivel de peligro para quienes protestan. Colombia es el segundo país en el último año, año y medio, más peligroso para quienes ejercen el derecho a la protesta. Les digo cuál es el primer país: Birmania. Birmania, donde el ejército dio un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado se volvió un meme porque había una profe de aeróbicos haciendo como aeróbicos tal, y estaba haciendo aeróbicos y el ejército, los tanques, dando un golpe de Estado atrás, entrando al Palacio de Gobierno. En Birmania, los jóvenes salieron a protestar y los recibieron a fusil, a ráfagas de fusil, y en Birmania hoy hay una lucha de guerrillas urbana, porque la gente se organizó, tomó las armas, y en las ciudades salieron a dar bala, y se están dando hoy bala con el ejército. Solo Birmania le gana a Colombia en represión a la movilización social. Una dictadura con un golpe de Estado declarado y transmitido en vivo y en directo. Una dictadura donde los jóvenes salían como acá, con cascos, con escudos, y los boleaban, les boleaban fusil. Una dictadura, es la única en el mundo que nos gana hoy en represión a la movilización social. Entonces, eso se suma a la crisis del régimen. Porque los jóvenes, sobre todo, no ven alternativas en los espacios políticos que hay en la actualidad, pero cuando salen a ejercer su legítimo derecho a la protesta, los matan. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Temblores ONG e Indepaz. Desde el 28 de abril del 2021, estas cifras están hasta junio, hasta julio, se presentaron más de 5.200 manifestaciones, más de 2.400, 1.100 marchas, 1.200 bloqueos, 290 movilizaciones, 90 asambleas. En las protestas en Colombia se reportan más de 80 personas asesinadas en 3 meses de paro. 30 personas en un país que viene de la dictadura de Pinochet, que tiene recuerdos de la dictadura de Pinochet y que están tumbando la constitución de Pinochet. Pero en Colombia, en la democracia, entre comillas, más estable y más duradera, meses, el régimen asesinó a más de 80 personas. En Bogotá hubo un día de una masacre de 9 personas después de la muerte de Javier Ordóñez, del abogado. En Cali un día 10 muertos, 10 asesinados. El día que para CrossFit, se me olvida el nombre de este señor, salió a dar bala de frente, protegido por policías. Un civil dando bala al lado de policías no es otro nombre distinto que un paramilitar. Ese día hubo 10 muertos en Cali, 10 jóvenes asesinados por arma de fuego en Cali. 10 asesinados. Durante las protestas, se han denunciado, entre los primeros 3 meses de protesta, se denunciaron 4.687 casos de violencia policial, con 1.617 víctimas de violencia. Y no. Se presentaron 2.005 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 784 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 82 víctimas de agresión en el ojo que perdieron total o parcialmente sus ojos, 228 casos de disparos de arma de fuego, muchos de ellos por parte de la fuerza pública. Se presentaron 28 denuncias de violencia y agresión sexual por parte de la fuerza pública en contra de mujeres y 48 casos de afecciones respiratorias debido al lanzamiento de gases lacrimógenos. Y esas denuncias seguramente presentarán un subregistro, porque ahí me tocó ver muchísimas afecciones por gases lacrimógenos, muchísimas agresiones sexuales por parte de la policía, sobre todo palabras soeces en contra de las manifestantes, en contra de las periodistas, en contra de las defensoras de derechos humanos, donde le decían perra, zorra, puta. Y esos casos, posiblemente muchos de ellos no estén en estas denuncias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos vino a Colombia, hizo el estudio de caso y se presentó un informe que denuncia las violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en este país.
por el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en el traslado por protección, denuncias de desaparición forzada, así como el uso de asistencia militar, facultades disciplinarias y jurisdicción penal militar. ¿Qué pasó con eso? No ha pasado absolutamente nada por una de las crisis que yo les decía, la crisis de legitimidad de la justicia. Se presentan un montón de casos. A mí me hace mucho la pregunta, venga, ¿y qué pasa con todos estos casos de violencia en contra de los manifestantes? Y no pasa nada, la Procuraduría no actúa, la Fiscalía no actúa, la justicia penal militar no funciona. Hay una ilegitimidad profunda del sistema judicial en este momento. ¿Y por qué les digo Andrés Escobar, se me olvidaba que ahorita es apoyado por María Fernanda Cabal? Andrés Escobar, el para CrossFit, fue a una reunión de María Fernanda Cabal y seguramente será candidato, seguramente va a ser candidato porque tiene todo para ser candidato por el Centro Democrático. Es una persona que salió a armar, le va a la manifestantes, es el sueño húmedo de muchos políticos de ultraderecha en este país que añoran tener un Vox, que añoran tener a Bolsonaro, que añoran tener a Donald Trump, que añoran tener fascismo puro y duro en este país. Les decía que el paro nacional es la manifestación social más grande, la manifestación social y popular más grande de las últimas décadas en este país. Quienes tengan papás o abuelos o tíos de 50, 60 años cercanos a la izquierda, usted le preguntarán, venga, y tío, papá, ¿usted qué hizo? ¿Cuál era la protesta fuerte en su época? Y siempre les van a hablar de una manifestación, el paro cívico de 1977. El paro cívico de 1977 fue la jornada más grande de la segunda mitad del siglo XX. La primera fue el Bogotazo, pero el Bogotazo fue en 1948, muchos años antes. El paro cívico fue absolutamente gigante. El paro cívico tuvo muchos logros, entre ellos el aumento del 50% del salario y el aumento del salario real de los trabajadores en un 9%. El paro cívico logró durante un tiempo lograr suspender el estado de sitio y el respeto por las libertades. El paro cívico logró la derogación del estatuto docente, la desmilitarización de las universidades. El paro cívico logró la abolición de una reforma administrativa que se daba en ese momento. El paro cívico logró muchísimas cosas y tuvo muchísima represión. Pero les digo cuánto tiempo duró el paro cívico. El paro cívico duró 2 días en Bogotá y duró 2 días en Medellín y duró 1 o 2 días en casi todo el país. El paro nacional del año 2021, del 28 de abril del año 2021, duró 3 meses. O sea, para que entendamos la magnitud de lo que está pasando hoy en Colombia. La magnitud de lo que está sucediendo en este país. El último levantamiento popular de consideración y relevancia en Colombia fue el paro cívico de 1977, que tuvo grandes ganancias y duró 2 días. Y después de eso, el gobierno, el régimen colombiano, con la presidencia se me olvida el nombre del señor, con la presidencia de César Turbay Ayala, activó el Estatuto de Seguridad Ciudadana, donde se radicalizó la represión en contra de la sociedad, en contra de la izquierda, de los partidos de izquierda, pero en contra de cualquier persona o organización social que se saliera del eje del régimen, de los márgenes del régimen político en ese momento. Pero duró 2 días. Y no le quito absolutamente ningún mérito. Ese paro cívico es un hito en la historia de este país. Pero duró 2 días. Para que entendamos la magnitud de lo que está pasando hoy en Colombia. Ariel Ávila, el que escribe en Semana en El Espectador, escribió un texto, un análisis que decía que el paro iba a durar 2 días, como el paro del 21 de noviembre del año 2019, que duró 2, 3 días. Una movilización gigantesca el 21 de noviembre, hermosa. Todos los análisis daban para que ese paro durara 2 días. Todos los análisis. Y yo hablaba una vez con Ariel Ávila hace poco y yo le decía, Ariel, tu error fue no comprender que las emociones no caben en los análisis. Las emociones no caben en las estadísticas. Las emociones no caben en eso. Y hay 2 profundas emociones que guían hoy la movilización en Colombia.
la rabia, o sea, la putería, la digna rabia, la rabia en las calles y la esperanza de que estamos en un momento de quiebre, de que este país puede cambiar. Esas dos emociones mantuvieron durante más de 3 meses a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes de los barrios populares, en conjunto con Juventud Universitaria, los mantuvieron en las calles. 3 meses es mucho tiempo en una movilización. O sea, para que, insisto, para que entendamos la magnitud, porque a veces hay como análisis que hablan de la derrota del paro. Como, no, es que ahorita no hay movilizaciones, o hay una movilización y salen 200, 300 personas, entonces el paro fracasó. ¿Fracasó, marica? O sea, el último paro, el paro cívico de 1977, que es la referencia de movilización popular en Colombia, duró 2 días. El paro nacional, el despertar colombiano, del 28 de abril del 2021 duró 3 meses y todavía no ha terminado. Para entender la dimensión de quiebre del régimen. La gente ya no cree, no hay consenso ya no hay consenso por parte de la población en las bondades del sistema político colombiano. Yo he hablado con jóvenes del Centro Democrático. A mí me gusta conversar con mucha gente y ahorita he hablado con pelados que son o han sido candidatos al Consejo o al Consejo Municipal de la Juventud con el Centro Democrático, que están cansados de que en su partido, en el Centro Democrático, no los tengan en cuenta. Que están cansados de que en su partido, en el Centro Democrático, hayan estructuras jerárquicas verticales que no les permiten llegar a instancias de decisión. Están mamados de eso. La sociedad está mamada de eso. Del sistema jerárquico colombiano, del sistema político excluyente colombiano. Y lo que no se logra en las instituciones, se logra en las calles, en la movilización. Incluso con un eventual gobierno alternativo en este país en el año 2022 y con un eventual congreso alternativo en este país, tiene que mantenerse y aumentar la movilización social. Porque el sujeto colectivo, el pueblo como sujeto colectivo, debe mantenerse alerta frente a todo lo que pueda suceder con que le quiten derechos. O sea, la gente no puede renunciar a sus derechos y no puede pretender que todo se soluciona por la vía institucional. En las calles se ejerce presión. O sea, la movilización social en Colombia logró en un momento determinado que se tumbara la reforma tributaria y la reforma a la salud. Si usted le pregunta a cualquier congresista alternativo en este país, de los 50 creo que hay, le van a decir, no, eso no se puede. No se puede tumbar una reforma porque el uribismo tiene la mayoría de congresistas y aplica una aplanadora. En las calles se tumbó. Pero cuando la movilización estaba baja, el uribismo tiró la reforma tributaria y la aprobó a pupitrazo. No hay derechos ganados. Los derechos siempre están en tensión. Los derechos siempre están en tensión. Saludos a Luis Mario, que acaba de llegar del trabajo. Hola Luis, ¿cómo vas? La crisis colombiana. Hay una cosa que se llama, que la pueden consultar en un autor que se llama Antonio Gramsci, un italiano, que el fascismo apresó, el fascismo metió a la cárcel a Gramsci para que no pudiera pensar. Le decía así el juzgado fascista, el fiscal y el juez fascistas, pero desde la cárcel escribió un montón. Hay una cosa que se llama crisis de sistema de representación o crisis de hegemonía. En Colombia, creo yo, está pasando eso en este momento. La crisis del sistema tiene que ver con la crisis de los elementos que mantienen el sistema. El sistema se mantiene por la naturaleza y por la fuerza de trabajo. La naturaleza no da abasto, ahorita les habla de crisis de la naturaleza, y la fuerza de trabajo no da abasto, porque a la gente le han quitado tantos derechos que la gente está mamada y sale a las calles. La crisis del sistema se basa en los valores del sistema, que la gente deje de creer que el mundo en el cual vivimos es justo, y que el mundo en el cual vivimos es el único posible, y que por tanto se puede aspirar a construir un mundo distinto. No sabemos cuál, coloquen el nombre que sea, pero se puede aspirar a la construcción de un país distinto, de un mundo distinto. La crisis orgánica, estructural o de régimen en términos de Gramsci se da cuando las instituciones sociales, políticas y económicas de un sistema han perdido credibilidad ante la sociedad. Cuando la gente ya no cree que la justicia sirva para impartir justicia. Cuando la gente ya no cree que el ministerio, este señor, el encargado de la DIAN, el encargado de impuestos y aduanas nacionales vaya a recaudar impuestos. ¿Y por qué? Porque el director de la DIAN tiene su plata en paraísos fiscales. En Londres, en Estados Unidos, en Chipre. O
sea, cuando la gente no cree en el sistema tributario, porque si la gente creyera en el sistema tributario, pagaría impuestos tranquilamente porque sabe que esos impuestos van a devenir en derechos. Pero la gente no cree en el sistema tributario porque sabe que si paga impuestos se lo van a robar y van a llevarse su plata a paraísos fiscales. Hay una crisis económica de legitimidad del sistema económico, hay una crisis de la policía, cuando la gente no llama a la policía frente a una captura, sino que llama a los paracos. O hace justicia por su propia mano, que es una cosa horripilante. O cuando la gente ve a un policía en la calle no se siente seguro, las personas no se sienten seguras, sino que se sienten atacadas. Cuando la policía en las calles, en el marco de la movilización social, no respetan los derechos y no respetan la función constitucional, sino que se dedican a agredir y a tratar la movilización social como un tema de guerra. Hay una crisis de todo lo que compone el sistema social colombiano. No es una crisis solamente económica. O sea, la gente no tiene elementos económicos hoy para sobrevivir. En Colombia cada vez es más precario el trabajo, cada vez hay menos derechos, cada vez a las familias, y eso lo podrán ustedes hablar con sus familias o ustedes mismos que estudian y trabajan, sabrán la dificultad que hay en cada mes para decidir entre pagar arriendo, mercar o pagar servicios o mercar medio decentemente. Cada vez es más difícil para grandes sectores de la sociedad, incluso hoy para pequeños, medianos empresarios, tener una vida ajustada al cumplimiento de las necesidades y de los derechos. Hay una crisis económica, pero no es solo una crisis económica, sino que hay una crisis de legitimidad del sistema, donde la gente no considera que las instituciones tal cual están diseñadas hoy puedan solventar esa crisis económica. Jalonada también por nuevos medios de comunicación, las redes sociales, los nuevos agentes y demandas políticas. O sea, en este momento no hay la hegemonía por parte de los grandes medios de comunicación. En este momento, si una persona se quiere informar sobre la reforma tributaria, no solo puede leer a Semana o El Tiempo, puede leer a otros medios, El Espectador, Vorágine, o se puede meter a redes sociales a averiguar qué están diciendo determinadas personas que no tienen acceso a los grandes medios, pero que pueden montar un blog económico para informarse. En Colombia cada vez más y en el mundo cada vez más es más posible acceder a variedad de información para informarse sobre determinados temas. Y las redes sociales, como agentes dinamizadores del cambio, han permitido, tuvieron gran influencia en la primavera árabe, en el Occupy Wall Street en Estados Unidos, en el 15M en España, en el despertar chileno, en el despertar colombiano. Han tenido influencia muy grande en diversos escenarios. La crisis orgánica se presenta cuando la clase dominante y sus instituciones presentan una pérdida de autoridad. Cada vez hay menos credibilidad frente a la fiscalía, frente a la policía, frente a la procuraduría, frente a las instituciones del Estado, y presentan pérdida de autoridad y pérdida de consenso en la población, que no la superan incluso acudiendo a la represión. Cuando un gobierno reprime la movilización social, no está demostrando su fuerza, está demostrando su debilidad, porque solo le queda el uso bruto de la fuerza para garantizar que la gente obedezca, porque ha perdido la capacidad de convencer a la sociedad mediante la palabra, y solo le queda el garrote, solo le queda el gas, solo le queda el fusil. Ese es el momento más débil del régimen. El momento más débil del régimen es cuando hace uso de la fuerza para reprimir el pensamiento diverso. Colombia está en su momento más débil en este momento con el gobierno de Iván Duque. Y hay una cosa que tiene que ver con la crisis, que es también el momento en el que estamos hoy, que estamos en un momento ahí de quiebre, que dice, los de arriba ya no pueden gobernar tranquilamente, pero los de abajo aún no lo logran. O sea, tampoco hay una propuesta política que permita superar esa hegemonía por parte de los actores, valga la redundancia, hegemónicos, que haga que haya un cambio de régimen. Eso en este momento pareciera que está girando con las nuevas propuestas que hay políticas en este momento, afianzadas sobre todo en el pacto histórico y en la coalición de la esperanza. Hay dos fuerzas políticas del espectro de oposición, del espectro alternativo, que se presentan como una posibilidad real para transformar políticamente a este país. Y las dos tienen diversidades, Una se presenta como un cambio más moderado, más tranquilo, y la otra se presenta como un cambio más urgente, más profundo. Sí. Y cada quien tiene como sus apuestas en cada una. Sí. Una preguntita relacionada pues con lo que estás hablando de estos movimientos alternativos que hay en el chat que deja Steven Gutiérrez. Dice, ¿qué tan alternativo puede ser el gobierno desde sus distintas formas
para el momento en el que estamos en cuanto a candidatos, representatividad y participación, pues relacionada como en lo que acababas de mencionar de estos movimientos. Gracias a Steven Gutiérrez por la pregunta. Yo creo que la alternatividad, yo creo que en este momento la sociedad colombiana y los distintos lugares de la política nacional y local se están uniendo alrededor de una idea, sacar a la mafia y al narcoparamilitarismo del poder. Esa es una idea que está unificando en este momento a grandes sectores de la política muy diversa. Hay políticos que vienen del santismo, hay políticos que incluso trabajaron con el uribismo, como Benedetti, como Roy Barreras, que también trabajan con el santismo en el proceso de paz, que hoy dicen tenemos que derrotar a la mafia narcoparamilitar en el poder. O sea, hay un primer consenso frente a eso, a la derrota de la mafia y el narcoparamilitarismo en el poder. Pero al interior de ese consenso hay disputas, porque si en Colombia se habla mucho de una reforma agraria, la pregunta es si todos los políticos del espectro llamado hoy alternativo estarían dispuestos a perder sus derechos sobre la tierra, porque hay muchos que tienen grandes extensiones de tierra. Pero hay un consenso frente al hecho de sacar a la mafia del poder. Ese es el primer cambio, que en Colombia deje de ser normal gobernar con los narcotraficantes. O sea, en esos días había una pelea en Twitter entre Andrés Pastrana y Ernesto Samper para ver el cartel de Cali, a quién lo financió más, a quién le metió más plata. Y era Samper, Pastrana le dijo, no, es que usted el proceso 8000, el cartel de Cali lo financió, eso es verdad sabida en Colombia. Y los hermanos Rodríguez Orejuela, creo que llaman los del cartel de Cali, sacaron una carta diciendo también lo financiamos a usted, Pastrana, y le dimos más plata. Entonces la pregunta, el debate en Twitter no era sobre lo irracional, lo terrible, lo antiético que es que el narcotráfico te financie, sino Pastrana peleando con Samper para ver el narcotráfico a quién le dio más plata. Eso es una cosa vergonzante. Tenemos que superar esa lógica de que el narcotráfico sea el que determine la política en este país. Y sobre eso nos podemos unir, sobre eso creo que hay que juntarnos para iniciar ese cambio. Es que nosotros somos derechados de derecha y seguramente en 4 años el país no va a transitar plenamente hacia otros lugares, pero vamos a iniciar, creo yo, ahí hablo con la razón, pero también con el deseo, un giro hacia una forma de la política donde de verdad haya una apuesta ética por la defensa de la vida y una apuesta por la superación de las condiciones de desigualdad y una apuesta por la superación del conflicto armado, político y armado en este país y una superación de la relación entre narcotráfico y política. Tenemos que lograr superar eso y creo que en eso sí vamos a avanzar y creo que en eso sí puede haber un cambio en el próximo gobierno. Debe haber un cambio frente a ese tema en el próximo gobierno. Yo sí creo que se va a lograr y yo sí creo, hablo con la razón y hablo con el deseo, que el 2022 va a significar un quiebre para el sistema político colombiano. Como el 2021 significó un quiebre en el marco de las elecciones. Creo que Steven está pidiendo la palabra. Sí, Steven está pidiendo la palabra. Se la voy a dar, pero también antes de darle la palabra, la voy a leer como un comentario que escribió Danilo Rosas y ya te doy la palabra a Steven, para que no se nos quede esto atrás. Dice, los movimientos sociales, aunque generan cambio, están fraccionados por intereses momentáneos, el direccionamiento es muy frágil por la misma desinformación y esto es el primer problema al que los jóvenes nos enfrentamos y a estos partidos de gobierno adoran la desinformación económica social. Y mi pregunta va en relación de qué alternativas podemos tomar, proponer o fortalecer y qué postura tenemos los jóvenes en los movimientos sociales que han salido referente al estallido social. De una, yo creo, y la pregunta, yo quiero hacer una referencia a la pregunta, Danilo, yo creo que la necesidad es organizarse, la necesidad es juntarse como organizaciones estudiantiles, juntarse como organizaciones juveniles, juntarse como organizaciones barriales, culturales, en la acción comunal, en el grupo de la iglesia, en cualquier parte. Hay que juntarnos. Porque cuando nos juntamos, podemos tener una visión más amplia de los problemas de la sociedad. Hay una cosa que ha logrado el neoliberalismo
y es que creamos que los grandes problemas que nos afectan solo me afectan a mí. Entonces, cuando hay una crisis económica, soy yo el que la tengo. Y me da pena hablar de eso. Yo siempre cuento esto. En mi casa, cuando estaba en la adolescencia, nos cortaron la luz durante mucho tiempo, varios meses, el teléfono durante muchos años, y los servicios, y el agua durante un mes, tal vez 2 meses. Y me daba pena hablar de eso con mis amigos, con mis vecinos, y nunca pedía ayuda. Me daba pena hablar de eso porque creía que eso era un problema que me afectaba a mí como persona y a mí como familia. Luego, cuando empecé a hacer trabajo comunitario en este barrio en Robledo, me doy cuenta que en esa misma época habían por lo menos 4 o 5 familias en la misma cuadra que no tenían agua, que no tenían luz y que no tenían teléfono. En la misma situación. No es un problema individual, es un problema colectivo. Si en ese momento hubiéramos hablado entre nosotros, nos hubiéramos organizado, aunque sea para evitar que el funcionario de PM nos cortara el agua, marica, eso es ilegal. La Corte ha dicho que no puede cortar el agua está en conexión directa con la vida. O sea, organizarse te permite mirar tus problemas más allá de tu propia realidad y entender que es un problema del sistema, un problema sistémico, un problema colectivo, un problema estructural, y te permite además buscar soluciones colectivas. Organizarse es fundamental y organizarse es muy difícil. Toda persona que haya transitado en los movimientos sociales, partidos políticos, procesos sociales, sabrá que organizarse es difícil porque hay intereses contrapuestos, porque somos sujetos y hombres y mujeres formados bajo la lógica del capitalismo, bajo la lógica del colonialismo, bajo la lógica del patriarcado, y esos discursos nos atraviesan. Somos profundamente capitalistas, coloniales y machistas. Esos discursos nos atraviesan. Entonces, salir de ahí es complejo y nos enfrentamos a diversas disputas al interior de los procesos sociales. Pues creo que eso se logra entendiendo que somos sujetos en formación, no somos sujetos acabados, somos sujetos en formación, y eso es profundamente, ¿cómo diría? Iba a decir como científico para hablar de marxismo científico. Pero entender eso, entender que somos sujetos en formación es entender la historia, es entender que somos sujetos históricos, no somos sujetos dados por la divinidad. La divinidad no nos dictó cómo teníamos que ser. Somos sujetos en formación, en constante cambio. Y lo que somos hoy no es lo mismo que vamos a hacer mañana, como no es lo mismo lo que somos hoy a lo que fuimos ayer. Por eso yo creo que el llamado fuerte es a organizarse socialmente. Y el llamado fuerte también es a entender que los sistemas de dominación se interrelacionan. El sistema económico se interrelaciona con el sistema político, con el sistema social, con el sistema ideológico, y deberíamos como sociedad actuar en todos ellos. O sea, tener distritos económicos diversos. En los corregimientos de Medellín hay procesos económicos, sobre todo liderados por jóvenes campesinos, que no pasan por el flujo de capital, por el flujo económico, sino que están volviendo al trueque y están logrando que muchas personas que no producen determinadas cosas logren tener una alimentación balanceada, correcta y sana. O sea, disputa económica. Hay disputas sociales en las calles, hay disputas mediáticas, valga la redundancia, en los medios de comunicación, hay disputas institucionales en las elecciones. Todas las disputas son necesarias y todas se interrelacionan. Y yo creo que no hay una más importante que la otra. Hay una que prevalece en un momento determinado, que es urgente hacerla, como en las calles, la movilización. Pero hay otro día donde hay que ganar elecciones, y hay otro día donde hay que organizarse económicamente, y hay otro día donde hay que fundar un medio de comunicación. Todo se relaciona para lograr transformar la sociedad. Steven, le palabra. Hola, Kino. Claro. Bueno, aprovecha pues como esta introducción que nos dabas vos ahora y el comentario que hacía el compañero, el cual estaba respondiendo, porque parece interesante, pues, y justamente es como ligado a la pregunta que te hacía, ¿cierto? Cuestiones de participatividad. O sea, porque lo que estamos viendo es que, como bien mencionabas, Colombia es un país mega diverso, y así como lo es en cuanto a fauna, flora, también lo somos en cuanto a territorio, ¿cierto? Sí. Y desde lo local hay algo muy interesante y hay que algo que, o sea, yo creo que debe ser eje para una transformación política, y es cómo estos problemas se afrontan localmente, cómo esa representatividad se logra en los mismos puntos, ¿cierto? Como los campesinos, las negritudes, perdón si suena quizás racista, perdón, bueno, eh, sí, como todos los grupos culturales desde sus distintas formas, anclados, unidos, representados, toman
lugar y pueden generar en realidad los cambios, pero es que lo que uno se encuentra muchas veces es que a veces hay un aislamiento ahí grandísimo, ¿cierto? Que resaltan, surgen candidatos, se apoyan, bueno, ahí se generan campañas, etcétera, y van quedando excluidos, van quedando pues a un lado. Y pues lastimosamente donde uno encuentra, digamos, lo que estas dinámicas surgen de una mayor manera, por así decirlo, justamente en las ciudades como Medellín, Bogotá, o bueno, sí, donde hay una mayor diversidad, hay un mayor número de gente, pero yendo a estos territorios propiamente aislados, alejados, sin conectividad, sin la, sin la facilidad de, pues, de esa transmisión de conocimientos y etcétera, ¿cierto? Que en realidad sí hay un aislamiento grande y sí hay una complejidad pues como para lograr estos cambios. Parce, Gracias. Gracias. No, es que eso que vos decís es fundamental, fundamental para un elemento central de la política en Colombia que tiene que ver con el capitalismo. El capitalismo se basa en muchas relaciones, pero hay una relación del capital que es la relación centro-periferia. La relación centro-periferia, que también tiene que ver con el colonialismo, también tiene que ver con el patriarcado, dice que hay unos sujetos centrales que están en el centro del poder, valga la redundancia, y que los sujetos periféricos trabajan para que estos sujetos centrales sean los que gobiernen o están determinados por los sujetos centrales. La relación centro-periferia se da en Colombia perfectamente entre Bogotá y Guainía, entre Bogotá y Amazonía, pero también entre Bogotá y Medellín. Hay una relación de centro-periferia, pero también en Medellín, desde el centro hasta Manrique. El centro es el centro y Manrique es la periferia. O en la comuna 14, el Poblado es el centro y la comuna 7, Robledo, es la periferia, porque la periferia no tiene que ver necesariamente con qué tan aislado del centro esté en términos espaciales, sino qué tan aislado esté en garantías de derechos y en capacidad de decisión sobre los territorios. Entonces, por ejemplo, Moravia, que es un barrio central, es un barrio periférico. Moravia está en el centro de la ciudad, está en la parte llana de la ciudad. Chagualo está en la parte llana de la ciudad. Este barrio que queda cerca de la Universidad Nacional, ¿sí? La parte central de la ciudad. La Iguaná. La Iguaná, muchas gracias, parce. La Iguaná está en la parte central, territorial de la ciudad, pero es periférica. En tanto, quienes viven en la Iguaná no tienen capacidad de decisión sobre lo que pasa en la ciudad. O sí la tienen, pero es una capacidad mermada frente a quienes viven en el Poblado, en Laureles, en Llano Grande, en otros sectores, incluso por fuera de Medellín, como Llano Grande. La relación centro-periferia es una relación fundamental del mundo y de la explotación actual. Si no rompemos esa relación centro-periferia, es muy difícil romper la relación de dominación. Hay una persona que ha escrito, yo creo que la persona que más ha escrito sobre eso en Colombia, y es el maestro Orlando Falsborda, el fundador de la primera escuela de sociología en Colombia, la Escuela de Sociología, la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, la primera de Latinoamérica, perdón. Falsborda, junto con Camilo Torres. Falsborda habla de cómo en Colombia el poder se ha pensado desde la centralidad, cómo en Colombia, desde una mesa de Bogotá, se ha pensado las necesidades del Bichada. Y se ha pensado por gente que nunca ha ido al Bichada, ni que nunca ha ido a Guainía, ni a la Amazonía, ni a Betania, a ninguna parte, solo a Bogotá. Han pensado el país desde Bogotá. Han trazado mapas desde Bogotá. Si uno ve el mapa de África, por ejemplo, es trazado de manera rectilínea, una manera de líneas, porque las potencias hegemónicas se lo dividieron. Y no se lo dividieron caminando a África, los distintos países africanos se lo dividieron desde Europa, con el colonialismo, se lo dieron desde allá. Desde el centro del poder se ha pensado los diversos espacios. Entonces Falsborda habla, por ejemplo, de que la región del Bajo Cauca no se siente antioqueña, porque está más cerca de otras capitales y de otros sistemas económicos, sociales que Medellín. El Urabá no se siente antioqueño. O sea, los pueblos de estos territorios tienen más cercanía, más afinidad con otras subregiones del país, que dice Fals, deberían ser la forma en que esté distribuido administrativamente el país. Y no estoy proponiendo aquí entonces que el Bajo Cauca debe ser antioqueño, estoy proponiendo que Falsborda dice que nos pensemos el territorio desde el territorio. Y Falsborda
utiliza un concepto muy bello que se llama la glocalización. La glocalización es pensar localmente, o sea, no, pensar universalmente desde la localidad, utilizando las herramientas de la universalidad. O sea, es utilizar los medios académicos tecnológicos que nos permite la globalización, internet, textos, acceso a autores, autoras, para pensarnos desde el territorio el mundo. O sea, pensarnos Medellín y pensarnos Colombia desde Robledo, desde La Iguaná, desde Chagualo. Utilizando para eso los referentes de conocimiento que se han construido en toda Colombia y en todo el mundo. Eso es glocalización, y Falsborda dice, esa es la forma de contrarrestar la dominación del centro frente a las periferias. Hay un texto muy bonito de Fals que lo invito a leer, que dice lo que yo estoy diciendo acá, solo que mejor, se llama Socialismo Raizal y otros escritos. Es un texto muy bonito, lo puedo escribir por acá, del maestro Fals, y además el maestro Fals, Socialismo Raizal y otros escritos. El maestro Fals también ha hecho, Falsborda, Orlando Falsborda, todos los compilados que Fals tiene de la investigación acción participativa, busquen en la biblioteca, investigación acción participativa Falsborda, y son compilados de los encuentros de IAP que hablan sobre cómo sería posible y es posible construir una nueva realidad territorial desde los territorios, no desde Bogotá. Que Bogotá se piense Bogotá, que Antioquia se piense Antioquia, que Medellín se piense Medellín, que Manrique se piense Manrique. Por aquí Esteban, recomiendo la lectura de este artículo, Indígenas Colombia, polémica, nuevo municipio de La Guainía. Ahí, ahorita lo anoto le doy clic ahorita para leer. También, muchas gracias, parce. Es eso, es por eso lo que te digo, lo que estás diciendo es fundamental en la posibilidad de pensarnos una nueva relación entre los territorios en este país. Porque los campesinos del oriente antioqueño están mamados de que se determine su territorio desde Medellín. Están mamados, dicen que no más, que ellos tienen la capacidad de determinar lo que pasa en sus territorios con sus aguas, con sus ríos, con sus montañas. Y eso es parte fundamental en un proceso de transformación profundo, no solo estético, no solo aparente. Dice Sebastián Gallego, dentro de mis gustos políticos e ideológicos tengo una parte objetiva como todos. Estoy a favor de tu comentario, que ya no recuerdo cuál fue, es porque siempre está hace ratico, que crees que en el 2022 va a existir un cambio respecto a lo mismo de siempre con partidos de derecha. Creo que va a ser un hecho que el gobierno tendrá un cambio, ya sea moderado, centro o más radical izquierda. Desde tu opinión, ¿qué consideras que puede ser más factible para nosotros como sociedad y por qué? En Colombia se plantean hoy dos escenarios posibles de transformación, en esto de sacar a las mafias y al narcoparamilitarismo del poder. La izquierda y el centro, el llamado centro. A mí esas definiciones, confieso que me parecen raras. Yo hace poquito estoy leyendo Izquierda y Derecha de Bobbio, de Norberto Bobbio, para entender qué se entiende por izquierda y qué se entiende por derecha. Esa es una pregunta que a veces utilizamos esos conceptos como súper a la ligera. Pregúntense ustedes qué entienden por derecha y qué entienden por izquierda y qué entienden por centro. Porque a veces desde el centro se dice como que el centro es la mitad equivalente entre los dos extremos, y eso es un concepto errado, eso no es cierto, o sea, eso no es cierto, no existe un centro equivalente entre dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos? Petro y Uribe. Y además Petro, si ustedes le preguntan a alguien de izquierda, a alguien del Partido Comunista, si tienen amigos del Partido Comunista o de partidos socialistas o anarquistas o yo qué sé, si les dicen que Petro es de izquierda, se van a reír de ustedes. O sea, dentro del pensamiento de la izquierda, el comunismo, el socialismo, el anarquismo, Gustavo Petro es un liberal demócrata, un reformista, pero decía Carlos Gaviria en el año 2006, es que yo defiendo educación, trabajo y salud y por defender estas ideas me dicen radical en Colombia, en Europa sería un conservador, porque estoy defendiendo que se cumpla la Constitución. En Colombia se está apostando porque se cumpla la Constitución, no porque llegue el castrochavismo, yo qué sé, cosas de esas. Entonces, como que lo primero que tenemos que hacer
como a nivel académico, es tratar de ponernos de acuerdo por qué entendemos por izquierda, qué entendemos por centro y qué entendemos por derecha. Eso es un ejercicio muy interesante que a quién le toca, a los estudiantes hacer esa definición, o sea, a las personas que dentro de su labor de vida está sentarse a estudiar y a leer y a reflexionar durante varias horas al día, porque el resto de la sociedad no tiene esa ventaja. Pero si entendemos más allá de izquierda, derecha, centro, como la defensa de la vida frente a un proyecto de muerte que gobierna este país. O sea, un proyecto de muerte que se relaciona frente a la destrucción del medio ambiente, pero que se relaciona frente a los paramilitares que van y asesinan 2 peladitos, 2 niños, en Tibú Norte de Santander. Frente a un proyecto de muerte que asesina a más de 80 jóvenes en las calles por manifestarse y no pasa nada. O sea, un proyecto de vida frente a un proyecto de muerte, un proyecto de vida que permita que las personas puedan ingresar a la universidad pública, no como un privilegio y no como una lotería casi, no digo lotería porque no se lo merezcan, sino porque en la Universidad de Antioquia, cuando yo pasé a la universidad, se presentaron alrededor de 50.000 personas, que es lo que se presenta más o menos cada semestre, y pasamos 5.000. O sea, por cada 10 pasó 1. O sea, para que yo pasara se quedaron 9 personas sin estudiar. Y no es culpa mía, yo no me voy látigo con eso, es culpa de un sistema económico, social que segrega. Eso para mí es un sistema de muerte, y yo no sé si eso es derecha o izquierda, eso es que tenemos que garantizarle educación a la gente, tenemos que garantizar alimentación. Cuando inició la pandemia, EPM anunció con bombos y platillos que iba a reconectar a 30.000 familias a servicios públicos en Medellín. Alrededor de 240.000 personas, y es loable, es felicitable. La pregunta es, ¿por qué hay 240.000 personas en Medellín sin agua, sin luz y sin teléfono? Una ciudad que tiene la empresa prestadora de servicios públicos más grande de Colombia, EPM, y una de las más grandes de Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es un proyecto de muerte, un proyecto que le quita el agua, que le quita la luz a la gente, es un proyecto de muerte. Necesitamos construir un proyecto de vida, un proyecto donde todos y todas podamos vivir tranquilamente. El debate en este país solo se le permite a la gente morir por las balas o por los bombardeos como a los niños en el Chocó o por las balas como a los niños en Tibú Norte de Santander. Pero una mujer, Marta, se me olvida el nombre, hace la solicitud para eutanasia después de una sentencia de la Corte Constitucional que avala la eutanasia como muerte digna para enfermedades no mortales pero sí progresivas, y se le niegan. Y hay cadenas de oración para que su alma se salve. O sea, parecería que en Colombia solo es permitido morir quiere morir en su casa con su familia sin dolor, la obligan a vivir hasta que dentro de 3 años le dé un paro cardíaco porque sus músculos no reaccionan. Eso es un sistema de muerte. ¿Cómo construir un sistema de vida que le permita a la gente vivir bien, que le permita a la gente vivir dignamente? Si eso es de izquierda o de centro, yo no lo sé. O sea, pero eso no lo digo charlando, porque ese debate me parece súper interesante y yo estoy leyendo ahorita un montón sobre eso, sobre qué entender por izquierda, qué entender por centro y qué entender por derecha. Yo a los de centro, a las personas que se definen de centro, les digo que el centro no existe, que son liberales con miedo de toda la vida. El liberalismo es ese sistema que quiere un cambio, pero un cambio lo más despacioso posible para no alterar las condiciones del sistema. Un cambio despacioso que permita que hayan garantías de derechos, y eso en estos días Fajardo decía como que quería un cambio sereno. En la movilización yo vi pelados que decían que estaban comiendo mejor cuando estaban en la marcha porque habían ollas comunitarias, las ollas veganas comunitarias. Habían pelados que se quedaban hasta las 10, 11 de la noche porque no podían volver a su casa porque no tenían casa o porque estaban amenazados en sus casas. Dígale a una persona que come una vez al día que quiere un cambio sereno para que le tire el plato en la cara. Un cambio sereno y tranquilo y despacioso en este país. Yo no entiendo qué significa eso cuando tenemos uno de los países más desiguales del mundo. Y no es que se quiera un cambio intranquilo, no es que yo defienda un cambio intranquilo, yo defiendo un cambio profundo que va a demorar, no se va a lograr en 4 años, es un cambio que demora, pero iniciemos. Es eso, si eso es izquierda o eso es centro o eso es, como que no sabría hoy yo colocarlo en ese mapa político. Porque yo creo que la realidad política hoy excede ese mapa, excede el mapa de arriba y abajo. Como arriba y abajo, sí. Entonces, abajo y a la izquierda, como dicen los zapatistas, el corazón está abajo y a la izquierda. Pero ¿qué entendemos por izquierda? ¿Qué entendemos por derecha?
y a los académicos como usted les toca y nos toca como hacer una reflexión profunda sobre eso, sobre los conceptos que utilizamos, que es distinto al concepto que usted utiliza en una movilización. Uno en la movilización dice un montón de cosas y está bien, son arengas, pero la arenga también requiere convertirse en una reflexión sobre qué entendemos por las cosas, para que no llegue alguien a decir, yo soy de izquierda, voten por mí, y usted qué entiende por izquierda, parcero, y entonces, ¿sabes? Como que a veces utilizan palabras que nos gustan para engañarnos también. Tenemos que estar muy alertas frente a eso. Entonces yo creo que en Colombia se requiere un cambio lo más profundo posible, lo más duradero posible, y que se requiere un cambio que incluya a la mayor parte de la sociedad. Incluso aquellos que el día de ayer pensaban distinto a mí. Porque las personas tienen derecho a redimirse en sus pensamientos, las personas tienen derecho a cambiar de opinión. Si ustedes tienen un amigo uribista recalcitrante que en un mes les dice que ya no cree en Uribe, felicítenlo, no lo regañen, porque cambiar de idea es muy difícil, pero por eso la cabeza es ovalada, para que el pensamiento pueda cambiar de dirección. La cabeza no es cuadrada, para que el pensamiento choque, es ovalada, para que nuestras ideas cambien de dirección. Somos seres humanos en constante formación. Yo creo que el cambio requiere de la participación de las más grandes capas de la sociedad, y para hacer un cambio realmente profundo. A mí los cambios estéticos, donde generemos un ministerio de tierras o lo que sea, mientras a la gente le están fumigando con glifosato y a los líderes sociales lo están matando, a mí eso no me interesa. Me parece que es un cambio, como dicen, cambiar de todo para no cambiar nada. No sé si eso responde a la pregunta. Pues es una pregunta muy compleja, una pregunta para la cual no tengo una respuesta clara, porque yo me la hago constantemente. Sí, aquí hay otra pregunta, hay dos preguntas, aunque no sé pues la última, pero ahí está, hay que leerla también. Dice, ¿cómo perder el miedo a levantarse, tal vez también a movilizarse, sabiendo lo que pasa cuando participamos de una manifestación, cuando defendemos un río o un páramo? Hay una cosa, Boaventura de Sousa Santos, un pensador portugués hermoso, invito profundamente a leerlo, plantea que en política hay dos emociones fundamentales, el miedo y la esperanza. Y Boaventura dice que el miedo es la emoción básica del fascismo y de los sistemas de dominación. Te dominan mediante el miedo. Mientras más miedo tengas, más fácil cedes tus libertades para que otro te domine. Mientras que la esperanza es la emoción básica de la democracia. Mientras más esperanza tengas en el futuro, más te arriesgas personal y colectivamente para caminar hacia esa esperanza. Y como decía este poeta uruguayo, el cual siempre olvido el nombre, el del Mar de Fueguitos, siempre me olvida el nombre del poeta. Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, gracias. ¿Para qué sirve la utopía? ¿Qué dice? Tú caminas la utopía es como el horizonte, tú caminas 2 pasos y la utopía se aleja 2 pasos. Tú caminas 3 y la utopía se aleja 3, como el sol. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. ¿Para qué sirve la esperanza? Para caminar. ¿Cómo nos dominan? Mediante el miedo. Y no es que el miedo como elemento de preservación humana, no, el miedo tiene un carácter evolutivo. Sentimos miedo para no tirarnos a un hueco y no matarnos, eso es lo que tiene carácter evolutivo. Pero estoy diciendo a nivel político, nos dominan mediante el miedo, podemos reaccionar frente a la esperanza. Porque también dice Boaventura, una emoción solo se contrarresta con otra emoción, con una emoción más fuerte. Por eso hay quienes dicen que no, es que el uribismo es muy emocional y hay que dejar de ser emocionales, hay que ser más racionales. Claro, hay que defender propuestas racionales, necesitamos ideas, pero necesitamos afianzarnos en profundas emociones que nos lleven a defender esas ideas. Por eso les digo, es que en el paro nacional la gente no salió a las calles únicamente porque tuviera razones, sino porque estaba mamada. Estaba mamada de ser tratados, de ser ninguneados, de ser tratados como ciudadanos de tercera categoría, de que les metieran miedo, de todo. Tenían rabia. La rabia es una emoción profundamente política que se manifestó en el paro nacional. Frente al miedo, la esperanza. Y eso que es una frase, creo que es una cosa de una profundidad tremenda. Cuando nos quieren meter miedo con castrochavismo, comunismo, con que nos van a matar, el miedo de que nos maten, es un miedo supremamente humano y no se lo niego a nadie. A mí a veces me llegan amenazas y yo me río un poco, pero como fue puta, me van a matar. O sea, también hay miedo y el miedo no se le niega a nadie. Pero frente al miedo, la esperanza de que este país pueda cambiar. Frente al miedo,
que si me meto a defender un río me van a pegar 3 tiros, la esperanza de cómo me puedo juntar con muchas otras personas que defienden ese río y la esperanza de cómo queremos ver ese río en el futuro o cómo lo queremos mantener. Es la esperanza de que el país puede ser distinto. Todas las revoluciones en la historia de la humanidad han tenido como fuerza fundante la esperanza de que algo puede cambiar. El hecho de que estemos hoy acá sentados conversando en esta cátedra universitaria tiene que ver con que durante la Revolución Francesa se ganaron derechos civiles y políticos. Durante la Revolución Rusa se ganaron derechos sociales. Durante la Revolución Cubana se ganaron derechos sociales. O sea, tiene que ver con eso, con la universalidad de la educación. Y lo que falta por ganar. Todas esas revoluciones, la francesa, la rusa, la cubana, la inglesa, todas tuvieron un elemento en común. Superar el estado de cosas que te decía, esto es Petro, esto no se puede mover, por la esperanza de que la situación puede transformarse. Y a veces llevan a épocas de terror, como la Revolución Rusa y su época, la Revolución Francesa y su época de terror, y la Revolución Rusa también con su época de terror, con el estalinismo. Pero solo cuando la esperanza de que algo puede cambiar supera al miedo a movernos, se generan esos espectros de transformación social. Yo creo que el paro es un momento de superación de la esperanza, de superación del miedo por la esperanza. Las elecciones del año entrante, yo creo que van a caminar en ese mismo lugar. Y esos lugares de la esperanza nos permiten una cosa, nos permiten equivocarnos. Equivocarse es fundamental en política, porque dicen como vas a cometer el error, pero serán nuestros errores colectivos. Vamos a cometer errores, claro, serán nuestros errores. Y nuestros errores o nuestros aciertos afianzados en una búsqueda, no afianzados en que me traten como pobrecito y me tiren derechos como migajas. Yo creo que eso. Pero también eso se debe juntar, como decía ahorita, con la organización. Si vivimos en un país que sabemos donde se asesina líderes sociales ambientales, también tenemos que brindarnos seguridad colectiva, tener constantemente acompañamiento en derechos humanos, tener constantemente grabaciones de las denuncias, o sea, tener todo esto que hemos afianzado durante el paro nacional, por ejemplo, para no dar papaya, como dicen por ahí, y para no entregarle la vida a ningún sicario. Eso también tenemos que tenerlo presente siempre, pero afianzados en que la esperanza puede ganarle al miedo, creo yo. Gracias, José. Hay otras 2 preguntas. Una es relacionada pues, con el tema de este fin de semana que ha causado pues, mucha polémica sobre la eutanasia. Dice que qué opinas de este caso. Y te voy a leer la otra también para que te quede ahí de una vez. Y dice aquí, no, me genera una duda de cómo logramos incentivar a las juventudes y en general a la sociedad a la participación en las urnas, ya que las últimas elecciones tuvieron una participación paupérrima. La primera, la pregunta de Luis Mario, muchas gracias a las 2 por las preguntas. Yo estoy a favor de la muerte digna. Yo estoy a favor de la capacidad que tienen los hombres y las mujeres en casos determinados de decidir sobre su propia vida. Yo creo que el Estado, o sea, hay una separación que hay que mantenerla, una separación que está en la Constitución del 91, entre el Estado, el poder político y los credos religiosos. Yo no creo que sea un argumento válido es hablar de un credo religioso, que cualquiera lo puede tener, yo también lo tengo, no estoy negando la opción de creer en Dios o en los espíritus, yo no estoy negando esa creencia, pero esa creencia no puede pasar por encima de las normas del Estado, de la separación, del Estado laico. Yo creo profundamente en la capacidad y en la necesidad de dignificar la vida y dignificar la muerte. Porque en serio, en este país pareciera que solo es posible morir si te matan por robarte el celular o si te tiran bombas encima o si un policía te dispara en una movilización. Esas parecen que fueran las únicas muertes válidas en este país. Pero cuando una mujer, cuando una persona decide parar su sufrimiento para tener una muerte digna al lado de sus familiares, se le niega con argumentos falaces, se le niega con argumentos horribles, se le niega con argumentos mentirosos. Cuando ya la Corte, y ella, la señora Marta, no está peleando algo que esté por fuera de la norma, ya la Corte Constitucional emitió una sentencia donde avala la eutanasia para enfermedades no mortales en este país, pero sí que sean progresivas, o sea, que no tengan cura y que generen un dolor insoportable para la persona
y que la persona pueda decidir sobre su muerte. Eso ya está avalado constitucionalmente, no es un invento de la señora, no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional. Y yo creo que si dignificamos la muerte, podemos dignificar también la vida. Si entendemos que es posible morirnos de viejos o morir en el momento en que lo decidamos y no en el momento en que nos lleguen las balas, podemos dignificar también la vida, porque podemos vivir tranquilamente y podemos buscar garantías de vida digna, garantías de vida digna. Es eso. Eso es un tema que yo entiendo que genera un montón de escollos. Es un problema que tiene una carga moral muy grande, un problema que tiene una carga moral, pero que yo creo que tenemos que asumir como sociedad. Y tenemos que asumir como sociedad más allá de las normas, pues más allá de en las normas, pero como una conversación colectiva frente al tema. Y hay una cosa que es la objeción de conciencia, por ejemplo, frente al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, del aborto. Por ejemplo, los médicos individualmente concebidos pueden alegar objeción de conciencia, que no practican un aborto porque su creencia religiosa no se los permite. Pero una institución, un hospital no puede alegar eso. El Estado colombiano en sí no puede alegar eso. Porque alegar objeción de conciencia colectiva a todo un hospital le quitaría el derecho a la mujer de decidir sobre su propio cuerpo. Y sobre ese derecho no se puede ceder. Ese derecho está ahí y hay que mantenerlo, hay que ampliarlo. O sea, las instituciones no pueden alegar objeción de conciencia. Un hospital entero no puede alegar la objeción de conciencia frente a la eutanasia cuando ya se han surtido los requerimientos legales para practicarla, en este caso. Y aquí no me genera una duda de cómo logramos incentivar a las juventudes. Yo creo que a las juventudes, a las personas mayores, a los adultos, a todo el mundo, mediante la dualidad que yo les decía de miedo, esperanza. Le digo a la gente por qué vende el voto, o creo yo por qué vende el voto. La gente vende el voto por una teja o por 50.000 pesos porque no tiene esperanza en que el país pueda cambiar. Porque hace una ecuación y siente que vota por cualquiera, pero el país sigue igual, entonces prefiere tener una ganancia real de 50.000 pesos a la expectativa de que el país pueda cambiar. Le gana el miedo a que el país no va a cambiar y le dan unos pesos frente a la esperanza de que el país puede cambiar. Yo creo que para superar la abstención y para superar la compra de votos, la corrupción electoral, se necesitan altos grados de esperanza de que de verdad creamos que el país y la sociedad pueden cambiar para que la expectativa de un cambio posible sea más grande que el miedo unido a una ganancia económica concreta. Yo siempre le digo a la gente, es como, primero, ¿cuánta plata tiene que usar diaria para que esos 50.000 le alcancen para todos los días durante 4 años? Y segundo, imagínese un político que saque 100.000 votos, que pague 50.000 cada voto. Imagine cuánta plata va a robar. Imagínese si la institución del Estado no fuera importante, ¿por qué pagarían miles de millones de pesos para comprarla, para corromperla, para cooptarla si no fuera importante? Imagínese la importancia, imagínese todo lo que se podría hacer en este país si las instituciones del Estado, Congreso, Presidencia, Alcaldía, Consejo, estuvieran al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los paramilitares y de los mafiosos. Imagínense lo que sucedería, o sea, porque hay gente que dice, no, es que las instituciones no son importantes. ¿Y por qué los mafiosos de este país invierten tanto dinero en cooptarlas si no son importantes? Claro que son importantes. Pero yo creo que eso se supera con altos grados de esperanza, con la creencia real de que el país puede cambiar. Porque si creemos que votando por cualquiera nada va a cambiar, pues la gente no vota. Pues ¿quién va a votar? ¿Quién va a gastar un día ahí para votar si nada va a cambiar? Tenemos que creer profundamente en que el país puede cambiar, en que el país puede cambiar. Yo creo que puede cambiar, yo creo que puede cambiar, yo estoy convencido de eso. Y tenemos que refrendar con hechos el cambio. O sea, yo creo que el año entrante va a haber un cambio de poder de gobierno en Colombia. De gobierno, el poder es distinto al gobierno. Y ese cambio hay que refrendarlo en mayores garantías de salud, educación, trabajo para toda la población. Pero yo creo que sí se puede. Si no se pudiera, y entonces, ¿para qué estamos acá? Aquí hay una pregunta. Alexander Cipriani dice, ¿cómo entonces una persona que tenga esa esperanza de cambio debe manejar el hecho de que su idea o en lo que tenga su esperanza no se vea realizada? Que de pronto sus ideas están chocando contra el cambio percibido.
Hay una cosa muy interesante ahí, es entender las dinámicas políticas como dinámicas constantes de transformación. No somos, estamos siendo. Por tanto, o sea, el uribismo para desmontar el Estado social de derecho incipiente que tenía Colombia lleva 20 años en esas, con normas constitucionales. Si uno mira las reformas constitucionales que ha propiciado el uribismo en este país, son gigantes, maricas, son muchas. Y tuvieron que perseguir ilegalmente con el DAS, cambiar un articulito de manera ilegal con Gidi Medina para que Uribe se pudiera reelegir. Hicieron trampas y trampas y trampas. Se necesita construir un sistema de derechos, pero ese sistema de derechos no nace de un día para otro. No es que después de posicionado un gobierno y un congreso alternativo ya todos tengamos garantías plenas de derechos. Y tenemos que entender cómo funciona el Estado. Tenemos que entender cómo funciona el Estado para saber que los cambios son al interior de la institucionalidad son progresivos y serán más rápidos y más posibles y más plausibles si hay una sociedad detrás apoyando, como diciéndole al gobierno, tío, parceros, ustedes fueron elegidos para garantizar derecho a la educación, ¿por qué no se está viendo? ¿Por qué se sigue invirtiendo en guerra y no en educación y no en cultura? Una sociedad detrás, un movimiento social, un pueblo apoyando, movilizándose, por eso insisto que frente a un gobierno alternativo, lo mejor que hay que hacer es organizarse y movilizarse en la defensa de los derechos, para que los cambios se entienda que no solo pasan por la institución, sino que pasan por toda la sociedad. Ese es el cambio fundamental en este país, yo creo. El entender que colectivamente tenemos más poder que las instituciones, cuando socialmente y colectivamente, como constituyente primario, decidimos hacer valer ese poder. Ahí pues no hay más preguntas. Creo que acabaron de hacer otra, o es la misma. ¿Sabes que creo el hueco fiscal y demás problemas que va a quedar para la siguiente administración? Va a ser gigantesco y si gana un contradictor político del poder, lo usarán para decir, si ven su cambio, no sirve para Sí. nada, estos corruptos son muy mañosos. No, es que Danilo está dando uno de los puntos fundamentales, y es que Iván Duque está saqueando el Estado. O sea, el aumento de la deuda externa durante el desgobierno de ese señor ha sido tremendo, ha sido tremendo. Está saqueando el Estado, está generando las condiciones más difíciles posibles frente a un gobierno alternativo. Tiene cooptadas todas las instituciones. O sea, es que se hace un chiste de quién va a investigar a Karen Audinem si jurídicamente quién es su juez natural es la Procuraduría y la Procuradora es Marta Cabello, y las dos son de la Casa Char, o sea, son amigas, tienen el mismo jefe, que es la familia Char. O sea, está generando la institucionalidad para que el cambio en este país sea lo más difícil posible. Pero si no lo iniciamos, no lo vamos a no se va a lograr. Va a ser un cambio más lento tal vez de lo que algunos quisiéramos, pero yo creo que sí es un cambio posible. Pero insisto, la mejor forma de garantizar ese cambio es ganando las instituciones para la ciudadanía y quitárselas a las mafias, pero también generando acciones de organización y movilización popular. Sin organización y sin movilización popular no es posible un gobierno alternativo. No es posible, porque hay que salir incluso a exigir los cambios, pero también en algún momento a defender los cambios que ya estén avanzando. Sin movilización social no es posible. Y no es posible, ni siquiera es deseable, porque imagínese un cambio social con una sociedad dormida. Eso sería un cambio, digamos, el mayor cambio en la sociedad sea que colectivamente entendamos el poder que tenemos. Si colectivamente entendemos el poder que tenemos, no hay ningún gobierno de ningún espectro político que se vaya a atrever a quitarnos derechos, porque va a saber que ahí hay una sociedad que no se queda callada y que el día de salir sale, el día de reivindicar derechos reivindica, que el día de bloquear bloquea, que el día de tomarse los medios de comunicación se los toma, porque sabe que esa sociedad ha decidido dejar de guardar silencio. Si logramos eso, hay Durruti, un anarquista español, decía, necesitamos que haya una generación libre. Si tenemos una sola generación libre, ya el resto no podrá nunca volver a hacer lo mismo. Necesitamos construirnos como una generación que decida no guardar silencio frente a las injusticias. Si logramos ese cambio, que es un cambio cultural, ideológico más que económico, metemos un gol histórico que no tiene nombre, que no tiene nombre. Listo, sí. Pues no hay más preguntas en el chat, sin embargo, ya también va siendo hora de cerrar.
Y Sí. por el mismo tema, pues como de las preguntas constantes que han surgido en el chat, no sé si igual como que aún tenías algo más como que compartirnos, como para Sí. que de pronto lo quieras Yo, yo, como sintetizar y de pronto tal vez tirar algunas otras dos preguntas que quieran hacer por el micrófono. yo quisiera decir algo antes de terminar, y es que el meridiano de la transformación en Colombia pasa por Antioquia. La transformación en Colombia pasa por Antioquia. Hay una frase que dice, si Antioquia cambia, Colombia cambia. Y no lo digo como una cosa de que los antioqueños nos creemos el centro del mundo y todo lo que nos tiran en otras regiones, sino porque es una cosa real, es una cosa real. En las elecciones presidenciales del 2018, en primera vuelta, Iván Duque sacó el 53.10%. Sergio Fajardo sacó el 28.40%. Gustavo Petro sacó el 9.25%. En la segunda vuelta, Iván Duque sacó el 72.53%. Gustavo Petro sacó el 21.97%. Y en las elecciones al Congreso, a la Cámara de Representantes por Antioquia, el Centro Democrático sacó el 32%, el Liberal el 12%, el Conservador el 14%, la U el 7%, Cambio Radical 6%, Polo Democrático 5.46%. Hoy, de los 17 representantes a la Cámara en Antioquia, el Centro Democrático tiene 7, casi la mitad. Por Antioquia pasa la transformación de Colombia, porque Antioquia es el lugar donde el uribismo ha creído que se siente más tranquilo, donde la dominación ideológica del sistema de muerte uribista se ha mantenido de manera más fuerte. Y ahorita lo van a hacer con Oscar Iván o con María Fernanda Cabal, pero sobre todo con Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín, que es un alfil uribista. El meridiano de la transformación social en Colombia pasa por Antioquia, porque en Antioquia es el lugar donde se perdió el plebiscito por la paz y donde se ha perdido a nivel electoral muchas cosas. Pero Antioquia también es el departamento donde uno de los lugares donde el paro nacional se vio más fuerte, donde el paro estudiantil del 2019 inició. No podemos olvidar que las demandas del paro estudiantil del 2019 con la UNES y con todo el movimiento estudiantil iniciaron con un paro de profesores de la Universidad de Antioquia, al que luego se unieron profesores de la Universidad Nacional. Y ahí surgió el estallido estudiantil más grande en los últimos 7 años en Colombia, después de la MANE, en el 2011-2012. O sea, el meridiano de la transformación social en Colombia pasa por Antioquia, no solo porque sea donde el uribismo tenga más fuerza en este momento a nivel electoral, sino donde más las fuerzas del cambio pueden crecer y donde más las fuerzas del cambio en la movilización social han crecido. Una apuesta política fundamental, creo yo, es convertir la mayoría social indignada en las calles en mayoría política para ganar las elecciones. Y como decía Arcila, uno de los líderes del movimiento cívico del Oriente antioqueño, se me olvida el nombre, Jesús Emilio Arcila creo que es, dice, pasar de la protesta a la propuesta sin dejar de protestar. Yo diría, protesta con propuesta sin dejar de protestar, porque la protesta es una propuesta en sí. Y por eso el meridiano de la transformación social en Colombia pasa por Antioquia, para que un poco comprendamos colectivamente quienes aspiramos a una transformación en este país, la importancia que tiene este departamento. La importancia que tiene este departamento para construir una realidad distinta en este país. La importancia que tiene Antioquia y todo lo que es posible ganar si nos atrevemos a que la esperanza le gane al miedo. El miedo es fundamental en política, nos gobiernan desde el miedo. Para derrotar una emoción hay que construir y hay que llenarnos de una emoción opuesta más fuerte. Ya, con eso termino. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, Aquino, por las reflexiones, por contestar pues como tan claramente y enfáticamente pues las preguntas que se te hicieron en el chat. Yo creo que aún podemos hacer una o dos preguntitas más, como si alguien quiere abrir el micrófono o la quiere hacer pues como por el chat, podemos hacer al menos alguien que quiera alzar la mano o abrir el micrófono.
igual también ya se han hecho muchas preguntas en caso de que pues, no se atrevan. Por aquí había una que, Ajá, sí. Esteban eh, Páez. sobre qué opino de un modelo regional, no por departamentos, sino por regiones. Yo creo que eso es un debate que Colombia se debe. En estos días estamos en Marinilla y hablaban de la disputa que hay frente al concepto de área metropolitana del Oriente Antioqueño, que los campesinos de Marinilla y los habitantes de Marinilla están en contra de ese modelo, y hablaban de otras formas de organizarse como Oriente Antioqueño que beneficiara no a los grandes tenedores de la riqueza en el Valle de San Nicolás, sino que beneficiara a todo el Oriente Antioqueño. Yo creo que nos debemos debates profundos sobre la organización del Estado en Colombia. Nos debemos debates profundos y ese es uno de los debates sobre cuál administrativamente, cuál debería ser la forma organizativa, o si mantenemos la forma organizativa que tenemos en este momento, pero se organiza de manera distinta, de manera más descentralizada, con más poder para las regiones, o si eso se cambia, o si eso se cambia. Eso es un debate en el que debemos participar todos como sociedad, porque nos pasa por el cuerpo, nos pasa por el cuerpo. Aquí no, hola. Buenas tardes. Hola, bueno, hola Julián. Aquí no, digamos que respecto a ese tema, pues quizás tú desde el derecho podías ilustrarnos más en la posibilidad existente a partir de un debate y de una movilización social para realmente llevar a cabo una transformación en la que Colombia deje de ser un país supremamente centralizado, porque sabemos que es un país de regiones, pero cuyo régimen es centralista. Entonces es una contradicción en los términos. Debería ser federalista para un desarrollo, digamos, mejor distribuido y más con mayor sentido social de alguna manera, porque como lo decías, no tiene sentido que Bogotá diga cómo vive la gente de San Andrés o de Vichada o del Tolima, porque pues son lugares que quizás desde la capital nunca han visitado. Entonces, constitucionalmente eso se podría hacer, porque realmente es un debate que desde la, digamos, la historia de la nación colombiana siempre ha estado el debate centralistas, federalistas. Federalistas, centralistas, sí. Claro que sí, pero nunca se ha logrado eso, ni siquiera con el cambio constitucional del 91, aunque digamos que hay una mayor descentralización, porque pues los alcaldes ya se pueden escoger libremente, sí. Pues igual eso no sigue siendo tan así. Digamos, hace poco un familiar viajó a San Andrés y el impuesto que uno paga para entrar a la isla, que es el impuesto de arrecifes y de corales, se consigna a una cuenta bancaria en Bogotá. La gente de San Andrés, las personas de allá no ven esa plata, sino que a Bogotá llega ese dinero y los de San Andrés ni por enterados. Entonces eso es pues como un absurdo dentro del imaginario y algo que realmente se debe cambiar. Entonces a nivel del derecho, tú que tienes más conocimiento, pues me gustaría que nos comentaras cómo se podría llevar a cabo eso. Y Julián, por tu acento creo que sos del sur, ¿no? Del sur de Colombia. No, Ibagué. No. Ah, perdón, que se crea del sur. Quiero mencionar que los pueblos del sur de Colombia sí que han vivido eso, sí que han vivido el peso del centralismo frente a las regiones. Y además es que en Colombia no solo es el centralismo del federalismo, en Colombia es el presidencialismo exacerbado que hay. O sea, en Colombia parece que el Congreso fuera un apéndice de la presidencia, y que la justicia fuera un apéndice de la presidencia. O sea, fue una cosa tremenda, y uno en Bogotá, en esos días que estaba en el Congreso haciendo visitas y conversando allá y conociendo, me da cuenta del poder tremendo que tiene la figura presidencial en Colombia, que yo lo había estudiado, pero no lo había vivido tan de frente. Y la pregunta es cómo hacer valer el concepto de la descentralización administrativa en Colombia, que se supone que ya existe. O sea, se supone que ya existe la descentralización administrativa en Colombia, pero desde los cupos indicativos en el Congreso para inversión en los territorios, desde la normatividad vigente y los cambios constitucionales que se hacen en Antioquia, en Bogotá, y que afectan al resto del país, seguimos siendo un país profundamente centralista, incluso desde las fuerzas del cambio, o sea, de las fuerzas alternativas o de izquierda, como los queramos llamar. Hay una profunda centralización, hay una importancia de Bogotá exacerbada frente a Antioquia, frente a Cali, frente a Popayán. Es como lo que diga Bogotá, y es como, parce, no pues que estamos aspirando a procesos de cambio, y no pues como que es lo que diga Bogotá, si aquí en Antioquia estamos diciendo otras cosas y a partir de otras realidades. La cosa es cómo lograr, creo yo que se necesitan dos como profundos cambios constitucionales en Colombia, en el rediseño del Estado para
que se afiance el poder de los entes territoriales frente al poder de la centralidad, que haya una relación más armoniosa entre los territorios frente a la centralidad que es Bogotá. Y se necesitan cambios constitucionales que le mermen el poder al presidencialismo en este país. Somos un país profundamente presidencial. Entonces, quien detenta el poder ejecutivo en Colombia tiene facultades exacerbadas para determinar lo que pasa en todos los territorios. Cuando se supone que es Senado y Cámara, quienes por Cámara en este caso, por ser circunscripción territorial, tienen la capacidad de entender lo que pasa en sus territorios para poder generar un desarrollo colectivo, un desarrollo sostenible, un desarrollo con garantía de derechos. Pero el poder que tiene la figura presidencialista en Colombia, yo creo que hay que revisarlo. No porque hoy sea Iván Duque, el día de mañana puede ser Gustavo Petro, Alexander López, Francia Márquez, pero también hay que revisarlo. También hay que revisarlo. Ese poder es exacerbado y hay que replantearlo para poder replantear la relación entre el centro y la periferia en este país. Incluso la misma noción de centro-periferia. Listo, gracias a Aquino y a Julián por la pregunta. Yo te voy a hacer como una última pregunta aquí, ¿no? Pues ya como para cerrar, digamos, este conversatorio que creo que ha sido más pues como conversadito, y es como relacionado con cuáles van a ser como, o serían las dificultades más grandes que tenga, digamos, tanto la rama legislativa o la persona que se suba a la presidencia en el caso de, pues, de que sean alternativos, porque pues se puede dar ese cambio que sería pues como deseable, pero igual van a estar presentes pues como todos esos rezagos Sí. que vienen plegados no solamente desde el 91, sino de mucho más antes de, pues, de los gobiernos que hemos tenido, pues, rezagos pues como muy fuertes y creo que todos más o menos conocemos esas dificultades más fuertes para los gobiernos como que entran. Yo creo que la primera amenaza es que se tenga la presidencia sin tener gobernabilidad en el Congreso. Es una amenaza tremenda. En Colombia, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes le dicen comisión de absoluciones porque nunca ha hecho nada. Ni a Samper, ni a Samper con todas las pruebas de financiación del cartel de Cali. Pero si Gustavo Petro o Francia Márquez o Alexander López llegan a ser presidentes de Colombia, ahí sí empieza a funcionar. Y tienen el Congreso en contra, ahí sí empieza a funcionar. Los tumban a los 15 días, le hacen un golpe de Estado suave que se llama, o un impeachment, como en Brasil hicieron a la presidenta Dilma Rousseff, un impeachment, tenía el Congreso en contra, acusándola de corrupción. Cuando se demostró que no había casos de corrupción, se la acusó de que había perdido la confianza del Parlamento, porque el Parlamento era opositor y la destituyeron. Después de que la destituyeron, los congresistas que promovieron los debates de impeachment aparecieron en el entramado de Lava Jato, que es el caso más grande de corrupción de la historia moderna de Brasil. O sea, quienes la acusaban de corrupción se demostró que eran corruptos y se demostró que ella no tenía casos de corrupción, pero que había perdido la confianza del Parlamento y con eso la destituyeron. O sea, es una cosa como que sale, parece un capítulo de Black Mirror, esa vaina sale de toda lógica democrática, pero así funciona. Así funcionó porque tenía el Congreso en contra. Si hay un presidente en este país, si no tenga mayorías parlamentarias o no tenga, no entre un solo partido, sino entre diferentes partidos, y no un presidente cualquiera, un presidente alternativo hacia una transición democrática en este país, las fuerzas establecidas, el real poder, la real política en este país no la va a permitir gobernar. No la va a permitir gobernar. O sea, todos recordamos que casi la mitad de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá fue peleando en contra del procurador Ordóñez por la destitución. Y ahorita se demostró que no hubo detrimento patrimonial en el contrato público de basuras. Está demostrado jurídicamente. Está demostrado jurídicamente que no hubo detrimento patrimonial, pero lo destituyeron y 2 años más o menos de su alcaldía fueron defendiéndose. O sea, así nadie tiene gobernabilidad. Se necesita gobernabilidad y la gobernabilidad se logra no solo en la presidencia, sino en el Congreso de la República. Hablamos mucho de la presidencia, pero sin Congreso no hay nada. Sin los números 55 senadores, 86 representantes a la Cámara, no se puede gobernar.
Y para usted pasar una reforma de tierras, una reforma educativa, una reforma de suelo urbano, una reforma a la Policía Nacional, una reforma estructural a la Policía Nacional y una reforma de la policía que garantice el real y efectivo derecho a la movilización social, si usted no tiene mayorías en el Congreso, no va a pasar. Y si usted no pasa las reformas con las cuales usted llegó al gobierno, usted va a traicionar, porque la gente va a sentir traicionada porque usted llegó aquí prometiendo tierras y dónde están las tierras y dónde está el salario y dónde está tal. Se requieren mayoría. Esa es la primera amenaza. Esa es la primera amenaza. Y la segunda amenaza son que prácticamente todas las instituciones del Estado están cooptadas por el uribismo. Entonces, incluso usted teniendo mayorías en el Congreso va a tener grandes dificultades para gobernar. Tercera amenaza, que el poder en Colombia no solo está en las instituciones, el poder económico es fundamental en Colombia. El poder de las calificadoras internacionales, de Standard & Poor's y las otras. Aquí nadie, los que estamos acá, nadie en Colombia, ni siquiera nosotros, nadie en Colombia vota por la junta directiva de Standard & Poor's y las otras calificadoras de riesgo. Pero si una calificadora de riesgo le baja la calificación de riesgo a la economía colombiana, los inversores extranjeros dejan de invertir en Colombia y se cae la economía. Y las calificadoras de riesgo pueden hacer eso cuando les dé la gana. O sea, cuando les dé la gana. Aquí nadie vota por la junta directiva del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional. Pero esa gente hace golpes económicos contra los países que se salen de su égida de control. Pero se puede, o sea, se puede. Cuando Rafael Correa en Ecuador dijo que no iba a pagar la deuda externa, se le fue el Fondo Monetario Internacional encima. Rafael Correa dijo, denme un plazo porque toda nuestra plata se va para allá. Y más allá de lo otro que pueda, de lo bueno, lo malo, que las consideraciones que se tengan frente a Rafael Correa, cuando decidió no pagar la deuda externa, los intereses frente a la deuda externa, no pasó nada y al Fondo Monetario Internacional le tocó aceptar y con esa plata que se ahorró de pagar intereses de deuda externa, construyó vías, construyó hospitales, construyó colegios y universidades. Pero los poderes económicos internacionales tienen gran peso en la economía, un bloqueo económico. O sea, en estos días, en el Reino Unido, en Inglaterra, en Londres, a partir del Brexit, del rompimiento de relaciones económicas y diplomáticas como se venían teniendo con el resto de Europa, mediante el Brexit, dejó de haber diésel y de haber gasolina en gran parte de Londres. Durante 1 o 2 días no había gasolina. Marica, y los londinenses que nos han dicho durante toda la historia que son los grandes ilustrados y que resuelven todos sus problemas mediante el colonialismo y mediante la palabra, se encendían a puños en las gasolineras. 2 días no tenían gasolina y se encendían a puños se encendían, porque 2 días no tuvieron gasolina, para que entendamos que es un bloqueo económico. Un bloqueo económico destroza la economía y no destroza la economía de los gobernantes, destroza la economía de los pueblos. Seguramente Johnson, creo que es el primer ministro, y la reina tendrían gasolina para sus carros, pero el pueblo no tenía, la sociedad londinense no tenía. O sea, hay muchos riesgos frente a un gobierno alternativo, pero son riesgos que hay que asumir y hay que asumirlos ganando. Hay que asumirlos ganando y hay que asumirlos con una cosa, y es la unidad latinoamericana. Decía una vez Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, decía, necesitamos la unidad latinoamericana más allá de las diferencias ideológicas por una razón. Decía, si Uruguay se sienta a negociar con China un acuerdo económico, China se lo lleva por delante, porque la economía china es gigantesca y la Uruguay es chiquitica. Versus la China, digamos, es una economía fuerte, pero versus la China es una economía muy pequeña. Decía, necesitamos la unidad latinoamericana más allá de las diferencias ideológicas para sentarnos juntos como bloque latinoamericano a negociar con China y a negociar con Estados Unidos y a negociar con el bloque europeo. Francia e Inglaterra se dieron plomo y bala y se mataron durante un montón de siglos, de años, de siglos. Y ahí se juntaron en el bloque europeo común. Con cosas ahí económicas y hay que revisar, porque el poder de Alemania, el poder del Banco Central Europeo es gigantesco y son economías que también precarizan a los trabajadores. No estoy diciendo que el bloque europeo y la Unión Europea sea lo que hay que seguir y el ejemplo para la humanidad. También hay que revisar un montón de cosas, pero eso le toca al pueblo europeo. Aquí noticias. Pero sí necesitamos juntarnos como pueblos y como gobiernos y sistemas latinoamericanos para poder que si frente a una economía de la región le hacen un bloqueo económico, un ataque, las demás economías de la región la puedan sustentar. Y eso se necesita voluntad política. Y la voluntad política por parte del gobierno colombiano nunca ha existido.
nunca ha existido porque nunca le ha interesado la integración latinoamericana, porque tiene a Estados Unidos ahí, o Estados Unidos nos tiene como patio trasero, como se dice, y con Estados Unidos ahí nos bandeamos. Pero eso es un error económico, es un error económico. Incluso para el desarrollo del capitalismo es un error económico que prefiramos un socio que está a miles de kilómetros, sino los socios con los que compartimos historia, cultura, idioma con la mayoría, y que tenemos una gran capacidad para unirnos y para que nuestras economías florezcan conjuntamente. Yo creo que eso hay que hacerlo para defender el gobierno, pero para defender también los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias, Aquino, por la respuesta a esta pregunta y a todas las anteriores. Creo que estuvieron pues muy claramente respondidas. Y listo, pues ya podemos dar como por terminado este espacio pues en el que nos acompañaste, que fue más bien como a modo de conversadita. Te agradecemos, Aquino, pues como en nombre del equipo de la cátedra, por siempre estar como acompañándonos en este espacio pues como de reflexión sobre pues como los temas que digamos que nos aduelen pues como colombianos en este país pues con tantas problemáticas. Te agradecemos por siempre acompañarnos, siempre compartirnos pues como tus pensamientos y reflexiones, y como siempre cordialmente invitado siempre como a este espacio a que pues, nos acompañes y nos pongas pues como a pensar y a reflexionar. Esperamos para el próximo semestre ya estar como presenciales. Ya la Nacho ya está pues como en semipresencialidad pues ya en gran medida, entonces esperamos como contar con tu presencia ya pues propiamente en la Nacho aquí. Parce, no, a ustedes muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido medianamente entretenido por el hecho de, como que yo creo que sin disposición emocional no hay proceso educativo. La disposición emocional parte del hecho de que yo esté pasando bueno. Espero que hayan podido pasar bueno durante este ratico que estuvimos conversando, porque creo que ya llevan 1 año y medio en virtualidad, llevan 3 semestres. ¿Cuánto llevan en virtualidad? Sí, ya 1 año y medio. Marica, pueden haber estudiantes acá que no hayan conocido la universidad en presencialidad. Sí, hay Dios varios mío, Dios mío, esa pandemia. Ya ajustamos la primera semana de clase y apenas hay gente que va a ir a conocer la U después de 1 año y medio de haber entrado. Ojalá la universidad les sea... La Universidad de Antioquia, en el caso en la que yo estudio, en la que estudio, es el espacio más importante de mi vida. La Universidad de Antioquia, la universidad pública, es el espacio que me permitió a mí encontrarme como ser humano. Ojalá la universidad para todos y todas sea eso, sea un espacio que les reviente la cabeza con ideas para que puedan ser lo mejor que ustedes quieran ser. Como que todos somos semillas. La semilla es la unidad de vida más pequeña, concentrada, que puede volverse la mayor unidad de vida, un árbol. Todos somos semillas y la universidad es un espacio para que esa semilla caiga en la tierra, le caiga agüita, cada clase, cada tinteada, cada ir a nadar, ir a jugar tenis, lo que sea, es un poquito de agüita que le cae a la semilla para poder florecer como los seres humanos que queremos ser. Así que viva la U y ojalá la puedan vivir presencialmente. Yo no sé, yo estaría muy estresado estudiando 1 año y medio virtualmente, se los confieso. Ojalá haya sido un buen espacio este. Listo, Aquino. Entonces, muchísimas gracias de nuevo y estaremos viéndonos en una próxima ocasión aquí en la cátedra. Por ahí tomé un pantallazo a la clase, no sé si lo puedo montar en Twitter, yo que monto todo en Twitter lo que hago. Sí, Aquino, claro, sería un placer que lo compartieras para que vayamos y leamos. Cucharonazos a toda la gente. Chao, Aquino, que estés muy bien. Un abrazo, parce, y gracias por permitirme estar acá. Chao.